Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar este segundo bloque de la segunda charla sobre el perdón, ¿ya? Hemos hablado, esta es la última, también de la formación parroquial, que ha sido muy variada, y el último bloque ha sido de el rencor, la culpa y el perdón. Dando seguimiento a esto, tenemos nosotros pues ahora la segunda parte, ¿no? El otro día hablábamos precisamente de lo que significaba la palabra perdonar. ¿Qué significaba? A ver, hoy hay examen. Soltar y dejar ir. ¿Os acordáis? La palabra perdonar significa soltar, dejar ir. Habíamos visto el por qué era importante a nivel emocional, a nivel físico también, lo vimos. Esto está en el vídeo, si alguien lo quiere ver o repasar o tal, hay un vídeo sobre esto que está colgado en el Facebook de la parroquia y en la página web también de la parroquia, ¿vale? Que ahí lo podéis escuchar la charla completa. Por tanto, ahora vamos a hablar más que todo de de las creencias o la dificultad que tenemos nosotros a la hora de perdonar, ¿ya? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del perdón a Dios, del perdón a sí mismo y del pedir perdón. Son 4 cosas que vamos a dedicarle un ratito a cada cosa para que nos ayude también en este proceso. Una de las cosas que hablamos el otro día era la importancia que tiene de nosotros de legitimar nuestro dolor y nuestro enfado, ¿ya? Cuando recordemos que el rencor, esto era parte del rencor, el rencor está hecho de dolor y enfado a la vez, ¿ya? Cuando le decimos a alguien tienes rencor, estás resentido, nos va a decir que no, ¿ya? De primera instancia. Pero si tú le dices, estás dolido y enfadado por lo que pasó, y te va a decir, eso sí, y es lo mismo, ¿vale? Pero suena distinto, no tiene tan mala prensa, socialmente se escucha muy mal de que es una persona que está resentida, en cambio es una persona que está dolida y enfadada por lo que pasó y te va a decir que sí, y esto ayuda también en el diálogo, ¿no? Entonces le podemos decir a la persona, pues tú estás dolida y enfadada por lo que pasó, y a partir de ahí hacer un diálogo que esto lo va a facilitar. Pero una de las cosas es darme yo el derecho, legitimar dentro de mí que tengo derecho a estar dolido y enfadado de momento. Hablábamos también que el problema realmente de dónde nos cogemos, más del dolor o del enfado. Del enfado. ¿Por qué? Porque es el que empodera, ¿ya? Para llegar al perdón, si yo continúo con el enfado es un momento inicial importante, necesario, ¿ya? Que no hay ningún problema porque estoy enfadado por aquello que me han hecho, por aquello que ha sucedido, o por aquello que yo he hecho y que no me perdono, estoy enfadado, eso me empodera. Pero continuar en el enfado, ¿ya? De no le hablo, ahora se va a enterar, surge la venganza, tal, eso no va a solucionar nada, ni va a sanar nada, ni te va a llevar al perdón. Tocar el dolor, ¿ya? Y gestionar tu dolor, esto sí te va a llevar al perdón, ¿vale? Entonces, esto a veces, claro, el problema es que el enfado da un gustillo que no veas, ¿ya? Estar uno enfadado, y ahora vamos a ver por qué, cuáles son las creencias que tenemos, porque si yo estoy enfadado, ¿qué puede suceder? ¿Ya? Y si yo dejo de estarlo, pues también. Una de las creencias que dificulta el perdón es, si viene y me pide perdón o repara lo que ha hecho, le perdonaré, de lo contrario no. Entonces parece como que yo condiciono el perdón de si viene esta persona y me pide perdón. A veces no va a suceder. Y te vas a quedar esperando toda tu vida a que esta persona en algún momento venga a pedirte perdón. A lo mejor esa persona siente que no te ha hecho mucho daño, no lo sabe. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno no sabe que ha hecho daño y la otra persona cambia con uno y dice, ¿pero qué te pasa? Oh, encima tengo que decírtelo yo. Y uno dice, pues que yo adivino no soy, ¿ya? Y a mí me ha pasado, gente que se enfada y uno dice, pues mira, qué dificultad, qué difícil es... Adelante, Víctor, lo estamos ya... ¿Y qué dificultad tenemos nosotros? Pues ¿no? De que a veces
pensamos nosotros que hay una dificultad importante pensando que el otro tiene que pedirme perdón, si no, yo no le puedo perdonar, ¿ya? Y como os decía, a mí me ha pasado muchas veces, es decir, me pasó una vez algo muy gordo de una persona que me pidió que hablara con alguien. Yo en ese momento tenía, pero me lo pidió así como quien pide, mira, ¿puede usted hablar con una persona que está aquí que quiere hablar? Le digo, mira, ahora no puedo, dile que venga el martes y tal. Resulta que esta persona estaba, bueno, al final terminó ingresada ese día, tal, y bueno, era una situación bastante difícil, y esta persona durante un año estaba enfadada conmigo y dolidísima, ¿ya? Y cuando yo le pregunto, oye, ¿qué te pasa? Después de un año, porque lo disimulaba muy bien, pero una vez me hizo entonces me dice, es que tú no te acuerdas lo que hiciste porque casi por tu... Le digo, mira, responsabilidad mía no era. Segundo, tú no me dijiste la urgencia. Ya, pero a veces uno no se da cuenta, ya, y la persona lo recibe como un gran agravio, como una gran ofensa, cosa que uno no ha tenido la intención, ¿sí? Esto depende de la sensibilidad también del otro, o de lo que espera el otro, ¿ya? A veces el otro espera que yo reaccione o tiene una expectativa de ti y uno ni enterado. Y también depende de la expectativa, yo le puedo decir si la puedo cumplir o no la puedo cumplir, la expectativa, ¿vale? También. Luego, también llegamos a pensar, otra creencia que tenemos es llegar a pensar que la venganza nos dará más paz para que sienta en su propia carne lo que duele. Todos lo hemos devuelto de alguna manera, ¿o no? En algún momento uno dice, que se fastidie. No me acompaña, pues no te acompaño. Ahora, puede ser que el otro se dé cuenta, puede ser que no, ¿ya? Pero, y esto, yo os digo, os da verdadera paz en el momento, una paz muy falsa, ya, porque uno dice, uy, qué a gusto he quedado, ya, como que uno se ha desquitado, pero esto no te va a dar paz, porque mañana vas a volver a repetir la venganza, o vas a ir increciendo, vas a ir aumentando, para ver si se da cuenta, y para que le duela más. Esto no va a solucionar nada, ¿no? Como él es el culpable de cómo me siento, hasta que no cambie, no cambiaré yo, ¿ya? Esto de culpabilizar al otro de cómo me siento yo, en parte sí, en parte no. Nadie me puede a mí hacer sentir nada. Con lo que tú haces, yo me siento agraviado. Con lo que tú haces, yo me siento dolido. Con lo que tú haces, yo me siento excluido. Esto sí. Pero que tú me hagas sentir, yo no le puedo hacer sentir a nadie nada. ¿Me explico? Y esto nos cuesta mucho entenderlo. La vivencia de las cosas va a depender mucho de cada persona. Hay personas que lo viven con un dramatismo y con un drama brutal. Hay personas que lo viven con menos drama, hay personas más floridas en expresión, hay personas más sensibles, en fin, que el mismo estímulo no causa el mismo efecto. No, porque es que si a uno le hacen eso y uno dice, es que a mí me lo hacen y yo no me pongo así. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien esto? Pero por eso te preocupas. Pero por eso estás así, sí, hombre, déjalo. Porque el mismo estímulo no va a provocar, ¿me explico? Entonces, esto de decirle, tú tienes la culpa de que yo me sienta así, es una media verdad, ¿vale? Es decir, con lo que tú has hecho, yo me siento ninguneado. Esto sí, te puedo decir. Yo me siento así. No sé si tú quieres hacerme sentir así, pero yo me siento así. ¿Me explico? La diferencia. Y esto en el diálogo también, a la hora de perdonar, también es importante. No es que el otro me haya hecho sentir así. Yo me he sentido así con esto. Ya, ahora tengo que ver cómo lo gestiono yo. Ya te digo, hay gente muy dramática, hay gente menos. ¿Ya? Hay cosas que ameritan realmente un dolor muy grande y hay personas que al dolor muy grande le rebajan tanto que le han hecho un gran agravio y son personas que aguantan mucho. También existe esta dificultad a veces entre nosotros los seres humanos, ¿no? Pero recordar que el sentimiento es mío, es propio. El responsable de cómo me siento soy yo, ¿ya? Y de qué quiero hacer con ese agravio de ahora en adelante. También el responsable soy yo. Puedo acudir a la justicia si es necesario. Eso es mi responsabilidad.
Puedo seguirme quejando, póngale que no se trate de una cosa de justicia, digamos, de poli o de judicial o algo así, sino, puedo seguirme quejando, puedo seguir haciendo morros cuando vea a la otra persona, puedo seguir enfadándome, puedo no dormir por estar dándole... Eso ya es responsabilidad mía. ¿Cómo gestiono yo esto? Lamentablemente nos toca a nosotros. Ya, la otra persona no va a poder hacer nada. ¿Cuántas veces nos piden perdón y yo sigo? Pero si ya te pidió perdón, yo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy gestionando de esta manera. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, esta responsabilidad a veces nos cuesta mucho, porque la atribuimos a quien me ofendió. Es que lo que me... Sí, pero ya te hizo daño. Ahora tú te estás haciendo daño a ti mismo. Y no te das cuenta. Con darle tanta vuelta a eso. Si le perdono, pierdo la relación que había, porque es que a veces pensamos que a la hora de perdonar, el hecho de perdonar o mantener el rencor y el enfado, si yo lo sostengo, el rencor, sosteniéndolo lo voy a alejar. O hay gente que piensa que si sostengo el rencor, le voy a acercar. ¿Me explico? El alejar lo entendemos, pero el acercar también. ¿Por qué? Porque yo sigo enfadado hasta que el otro llegue. ¿Qué es lo que te pasa? Y decimos, ya, logrado. ¿Me explico? Lo acerco con mi rencor. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si soltamos el rencor, si soltamos esa rumia interior, si adquirimos paz, si saco a esa persona que me ha hecho daño a mi mente, si me pongo en plan de soltar y dejar ir, muy probable el vínculo, si ya no vamos a continuar igual, el vínculo se disuelve. Mantener el rencor es sostener un vínculo, aunque muy dañino y poco saludable, pero continúo manteniendo una relación con esa persona. Ahora te hablo, ahora no te hablo, ahora no sé cuánto, de esta fiesta no voy, si voy me pongo allá, y sigo manteniendo una relación con esa persona. Si yo perdono, suelto y dejo ir, me da igual si vino, si no vino, ya no me di cuenta, yo sigo haciendo mi vida y es soltar el vínculo. ¿Me explico? A veces el rencor lo que mantiene es un vínculo enfermo. Y no nos damos cuenta, ¿ya? Que uno, ¿por qué? Porque es el amor que no pudo ser. La amistad que no pudo llegar a ser. El compañero de trabajo que no pudo llegar a ser. Uno idealiza y entonces prefiere, el rencor es una manera inconsciente de sostener un vínculo de manera enfermiza con una persona que ya no va a estar igual con nosotros. ¿Entendido esto? Un poco, que esto a veces también es difícil entendernos. Uno sostiene un vínculo inconscientemente con esta persona pensando en ella, qué estará haciendo, dónde estará, ojalá que le vaya mal, vi por Facebook que iba a conseguir un nuevo trabajo, ojalá que le vaya fatal, y uno sigue manteniendo aquel vínculo y dice, no, pero vamos a ver, ¿ya? Y no me lo ha contado, claro, ahora si yo siguiera siendo su amigo ya me hubiera contado, pero a mí no me cuenta, mantengo el vínculo, ¿ya? Enfermizo, pero somos los seres humanos, somos capaces de hacer esto. Si dejo de recordar lo negativo, es como si perdiera la batalla, ¿no? Es decir, nosotros tenemos registrada la situación en nuestra mente, ¿ya? Y si dejamos de evocar recuerdos, hay que ver lo que me hizo. Si es que, claro, yo lo vi cuando entró. Es que, mira, hasta los zapatos me acuerdo. Si es que, mira, hasta el modo que se sentó, yo dije, este me va a atacar, y en efecto. Es que, claro, porque yo es que lo vi, es que esa evocación de recuerdos, si uno comienza a perdonar y ya no se acuerda, uno siente que perdió la batalla, uno piensa, tiene una creencia de que si yo mantengo esto, ya, me dignifico más, porque si lo suelto es como que no hubiera pasado nada. No es cierto, ¿ya? Entonces, esto también nos dificulta. También, si le perdono, es como si le diera permiso para que siga haciendo lo mismo conmigo. Perdonar no significa volverse a exponer, ¿no? Que a veces pensamos que si yo le perdono, me tengo que volver a exponer a lo mismo. No, por eso decía que hay casos donde la reconciliación no es posible. Hay casos en que sí, ¿ya? Pero también, nuevamente digo, depende de la vivencia. También depende de la vivencia familiar. Hay familias
que se inyectan veneno los unos a los otros. Eso te hizo, no le hables. Y ya ve a la mamá que no le habla a no sé quién y al otro, y entonces se van. Y hay familias donde la ofensa la viven de una manera tan desorbitada que todo eso se aprende. Todo eso se aprende. Hay familias que donde el perdón se entrega con más facilidad. ¿Ya? Hay familias donde aguantan de todo y más. Me explico, también uno aprende en el sistema. Entonces, ¿cómo fue mi familia? ¿Cómo se vivió la ofensa en mi familia? ¿Qué me decían a mí? ¿Qué vi yo? ¿Ya? ¿Cómo habían las reconciliaciones? ¿Cómo lo que se decía afectaba o no a la familia? ¿Mis padres pasaban o se lo cogían a pecho? ¿Pasaban recordándolo día y noche o tal? Todo este tipo de cosas lo hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, también es revisar un poco cómo estuvo mi familia, qué pasaba, cómo se guardaba el rencor, cómo se vivía la culpa en casa. Nos sentíamos culpables por todo o por nada. ¿Ya? Hay familias donde la gente no se siente culpable por nada. ¿Ya? Hoy mismo yo he hablado con profesores que encuentran que los niños le gritan a los profesores y tal, y llega el papá a reforzar al niño, a decirle que le hubiera gritado más porque un profesor así no merece respeto. Y ese niño aprenderá a agredir sin sentir culpa en absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la familia se aprende de todo, ¿no? Lamentablemente. Luego, no perdonaré para que reflexione lo que ha hecho conmigo. Aquí ya no solo es para que sienta, sino para que piense. No le voy a perdonar por un tiempo para que piense lo que ha hecho conmigo. Esto pensamos que a mayor rencor mío, más culpable se va a sentir. ¿Y vosotros creéis que es cierto eso? No. Cuanto más tiempo yo guarde el rencor, más culpable se va a sentir. Eso es lo que creo yo. Pero el otro no se va a sentir quizá más culpable. ¿Ven? Y entonces a veces estamos viendo las falsas creencias que tenemos a la hora de esto. Si mantengo el rencor, mantengo al otro en deuda conmigo. ¿Por qué? Porque el otro va a tratar al principio de agradarme. Oye, mira, te invito, vale, el otro día, que demás, vamos y nos tomamos un café. No, gracias. Entonces, mira, yo no aceptaba al cine, no te quiero venir con el grupo. Y tú, no. Es decir, lo estoy manteniendo en deuda. Y el otro siente que se siente en deuda y comienza. Pero hay un momento en que el otro corta, porque dice, no hay nada que hacer. Pero uno dice, pues ahora más me voy a enfadar a ver si hace algo que a mí me satisfaga y yo decida perdonarlo. No va a llegar eso, porque el ego es mucho ego. Y no va a permitir que a mí me compre con un par de entradas al cine, ¿no? ¿Ya? O con una invitación a café, tampoco. ¿Ya? O con un abrazo. ¿Ya? O que lo que hablábamos cuando hablábamos del rencor, permitir reparar al otro, incluso, ya, a veces esto se da en la pareja, ¿no? Que hay un resentimiento, ha habido momentos difíciles, alguien cae enfermo, la pareja llega a reparar y le dice, te traigo un caldito, déjame que me muera aquí sola. Y dice, no le dejo reparar, que sienta. Y viene el otro, te traigo el periódico, ¿para qué? No, gracias. Al rato dirá, y yo que le sirvo a todos, pero nadie me ayuda a mí, te traigo las zapatillas, déjame que ya las cojo yo. Y aquellas cosas que no le permito al otro reparar para mantenerlo también en deuda, ¿ya? Qué pena, ¿ya? Porque es cierto que a veces uno puede decir, bueno, los perdones rápidos tampoco se dan, ¿no? Es decir, necesitan un proceso, pero permitirle al otro que repare. Hay cosas que se reparan con cosas pequeñas, ¿no? De un abrazo, te traigo las zapatillas, te hago un caldo, sentémonos a ver una peli, aunque no hablemos nada ese día, a lo mejor ya el otro día empezamos a hablar, pero es un momento de permitir también que el otro pueda reparar, ¿no? Esto más que todo se da en las parejas. Lo que decía, si continúo con el enfado, pues también le alejo de mí, que es una de las falsas creencias. Ya hablamos de los perdones rápidos.
También la importancia que le damos, obviamente va a depender mucho de la magnitud de la ofensa, ¿ya? De la magnitud, hay ofensas que tienen una magnitud muy alta, muy grande, y que en realidad pues no podemos nosotros tampoco minimizar las cosas, ¿no? Es decir, que a veces por tapar, por callar, por agresiones físicas, situaciones sexuales, dificultades con el trabajo, cuestiones de este tipo que a veces se trata como de minimizar y tapar, no se puede. ¿Ya? Hay agresiones que son de verdad muy gordas y las cuales pues esto no se puede, porque revictimizar a la víctima, ¿ya? Entonces no se puede, por lo contrario. Realmente cuando uno va a perdonar, una de las cosas es recordar que es algo que brota del amor, ¿no? Es decir, y haberse sentido también perdonar. Yo no puedo llegar a soltar y dejar ir si no me acuerdo de que Jesús ha soltado y ha dejado ir mucho de mí, ¿ya? Es decir, el Señor he sido perdonado y soy un pecador perdonado, al igual que el otro, un pecador perdonado. Puedo llegar a entender, comprender con la mente, no justificar lo que hizo, pero sí comprender que esta persona no supo y no pudo hacer otra cosa en ese momento y lo hizo haciendo daño, ¿ya? Pero entender que si me pusiera yo en los zapatos de él y tal, entendería que no da para más. Lamentablemente, para lo que dio fue para hacer daño, ¿ya? Entonces, me pongo en los zapatos de esta persona, en la historia de esta persona, si le escucho y entiendo lo que le ha pasado en la vida, puedo comprender mentalmente, no justificar, pero comprender mentalmente, si es que no da por otra cosa, claro, esto en algún momento iba a hacer daño. ¿Por qué? Porque, me explico, y esto nos ayuda también a tener una mirada compasiva, pero como os digo, no justificativa, sino compasiva, de decir, Señor, perdónale, ¿ya? Como dijo Jesús en la cruz, porque no sabe lo que hace. Y el otro día hablábamos de esto, ¿no? Del no saber hondo, ¿ya? El no saber hondo es lo que dijo Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Pablo, cuando perseguía a cristianos, dice, y yo no sabía lo que hacía, escribió él, ¿ya? Yo era un blasfemo, tal, y uno dice, pero ¿cómo que no sabía lo que hacía? Si llevaba a la gente a que se lo comían los leones, ¿ya? ¿Cómo que no sabía? San Pedro, cuando predica a los judíos, les dice, habéis crucificado al autor de la vida. Dice, pero hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia. Habían escuchado y habían leído lo de Jesús y lo van reproduciendo en la evangelización. Pedro les dice eso, lo hicisteis por ignorancia. Pablo dice, yo no sabía lo que hacía. Entonces es importante aprendernos esto, porque cuando tengamos que perdonarnos a nosotros mismos o a los demás, hay una honda ignorancia en el otro. La honda ignorancia es cuando yo o tú nos preguntamos, ¿cómo es posible? No lo vi. ¿Cómo es posible que yo dijera esto? Pero si me lo venían repitiendo, ¿cómo no lo vi? ¿Cuántas veces habéis dicho eso? Muchas veces. Muchas veces. ¿Pero en qué estaría pensando yo? ¿Pero cómo hablé así? ¿Pero cómo le hice yo esto a esta persona? Y como que uno despierta, ¿no? Como que uno tiene un momento de despertar, que uno dice, madre mía, lo que hice. Ese momento de despertar son las escamas de los ojos que se le cayeron a San Pablo. Ese momento, porque uno está obnubilado, ya, que va a piñón fijo por aquello porque uno cree tener la razón. Los que crucificaron a Jesucristo creyeron tener la razón y punto. Y Jesús dijo, yo sé que no saben. Si supieran en realidad lo que están haciendo, no lo harían. Si despertaran de esa rabia, no lo harían. ¿Ya? Si Pablo hubiera abierto los ojos antes, no lo haría. Entonces uno dice, de hecho uno después dice, si volviera a nacer, hay cosas que uno no repetiría. Porque ahora he abierto los ojos, ahora me he dado cuenta. Por eso no vale mirar el pasado con criterios del presente, ni juzgarlo. No puedo juzgar mi pasado con los criterios que tengo ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que, dice uno, madre mía, si hubiera tenido la madurez de ahora, no habría cometido todos esos errores. Y yo siempre le digo,
La madurez que tienes ahora se debe a tantos errores que has tenido, ¿o no? La madurez, uno a veces me dice, ya no repito por ahí, pues eso, porque tienes la madurez, vas abriendo espacio en tu corazón. ¿Por qué? Por los errores que has cometido. Esto es lo que dice el pregón pascual, bendita culpa que mereció tal redentor. Es decir, mi error, pues, ensancha también una visión donde uno se da cuenta de que no es infalible. ¿Ya? Y esto le duele al ego, porque nos creemos que somos infalibles. Bueno, perdonarse a sí mismo. Y perdonarse a sí mismo también es difícil. Nosotros vamos a convivir con nosotros mismos el resto de nuestra vida. Tenemos que convivir un poquito bien, ¿no? Es decir, hacernos amigos de nosotros mismos. Fustigarnos. ¿Cuánto nos fustigamos? Muchísimo. Llega la noche, he cometido un error, uno comienza a machacarse y lo demás, ya está, hombre, nos pasa a todos, tal. Y uno machaca, se automachaca mucho, nos fustigamos mucho. Recurro al inicio cuando dimos las charlas de la culpa. La culpa es necesaria, ¿ya?, para hacerme ver de que he hecho daño a alguien y reparar, ¿vale? Esta es la función de la culpa. El machaque interno no es inherente al sentimiento de culpa. Lo hemos aprendido. ¿Dónde? Nuevamente en casa. Hay que ver este niño no sé cuánto, porque tú, porque qué necio que eres, porque tal, eres lo peor, eres la vergüenza de la familia. Hay que ver, aprende de tu hermano. Mira que tú siempre con lo mismo, no cambias y tal. Y uno va almacenando. Los papás ya murieron. Y uno llega a acostarse con 45, 50, 60 años después de un error y comienza uno. Soy peor que mi hermano, no aprendo, soy el peor, la vergüenza de la familia. A repetir todo lo que me dijeron. Y comienza uno. ¿Por qué? Porque yo aprendí a machacar. Es decir, parece que el machaque interno fuera inherente a la culpa, pero no lo es. Entonces, tenemos que aprender nosotros a esto, a aprender a perdonarnos, que también es importante, a soltar y dejar ir. Somos seres humanos, ¿ya? A veces nos sentimos culpables o no nos perdonamos, por ejemplo, no haber terminado algún estudio. Yo he conocido gente que dice, yo hubiera terminado mis estudios, no me perdono no haber terminado mis estudios, no me perdono haber dejado mi trabajo por cuidar a mis hijos, no me perdono, o al revés, no me perdono haber continuado en el trabajo y no haber cuidado a mis hijos. Estas cosas que uno no se perdona, no haber encontrado pareja, a veces hay gente no haber tenido hijos, una separación, una desaveniencia con la pareja, sentirnos que nuestra vida ha sido un fracaso, no haber preparado bien la jubilación, haber cometido errores, haber metido la pata a nivel de familia, muchas cosas, ¿no? No haber reaccionado a tiempo, es decir, cuando creímos de haberlo hecho, uno dice, pero y a veces uno no se perdona. Tenía que haber reaccionado, ¿cómo aguanté? ¿Por qué permití? Estas cosas también es un perdón a sí mismo. Por haber lastimado a alguien, engañado o no haber sido honestos también, a veces no nos perdonamos. También acciones autodestructivas, ¿no? Es decir, también, aunque a veces juzgamos muy a la ligera, personas con alcoholismo, con drogas, perdonarse, el hecho de no cuidarse o el hecho de ponerse en riesgo, ¿no? En estas cosas, la persona también tiene que, en Alcohólicos Anónimos les enseña mucho a perdonarse el haberse puesto en riesgo, ¿no? El haberse maltratado también de esta manera, ¿no? También una buena pregunta es, ¿qué circunstancias, qué contexto, qué heridas no sanadas de mi historia personal o estado de ánimo tuve en aquel momento? Es decir, darme cuenta que todas las cosas que nos pasan, todos los errores que cometemos, tienen un contexto, ¿ya? Y desde ahí, mirarnos, ¿ya? No es bueno o malo, una persona que peca, no peca, no es. Esto no es justificar. Vamos a ver que socialmente perdonarse uno mismo está mal visto. ¡Hala! Como si nada, ya se perdonó. ¡Hala! Ya, parece como que perdonarse uno mismo es como autotolerarse todo y va uno embistiendo a todo. No, no es eso, ¿ya? Sino es tratarse bien como Dios me trata a mí.
Tratarme a mí mismo como Dios trata al hijo pródigo. ¿Por qué me voy a tratar yo de otra manera? El hijo pródigo permitió el abrazo, permitió la fiesta, estaba contento. ¿Ya? No se autorreprochó, en un inicio sí, pero luego el papá no le... Él ensayó el autorreproche. Le voy a decir, padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo, no, trátame como uno de tus seres. Cuando llega el papá no lo deja hablar. Y acoge eso, esa fiesta, acoge ese perdón, se perdona a sí mismo, ¿no? Que es muy bello, ¿no? Entonces es acogerme como pecador perdonado, recordar que el perdón que me regala Dios a mí mismo y me doy a mí mismo, proviene principalmente de estar justificados gratuitamente y no por méritos. A veces pensamos que no merecemos el perdón porque no tengo ningún mérito para merecerlo. El perdón se da gratis y Jesucristo lo da gratuito. No dice la parábola del hijo pródigo que cuando llegó el hijo pródigo le dijo, mira, hasta que no limpies todo este campo y no me demuestres que la cosa va un poquito mejor, no hacemos la fiesta, ¿vale? Le dio gratuitamente, no había ningún mérito de ese chaval para que le hicieran fiesta. Pero nosotros pensamos que el perdón tenemos que merecerlo. Dice el Papa Francisco, en La alegría del amor, en esta el Amor y Leticia, número 108, dice, tenemos que sentirnos perdonados, justificados gratuitamente y no por mérito. Fuimos alcanzados por un amor previo a la obra nuestra, que siempre da una oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo. Será un espacio permanente de tensión o castigo mutuo. Si yo no parto de que no es merecido, no se merece que lo perdone, y tú mereces que el Señor te perdone, es que es gratis. No, yo algo tengo que hacer, entonces me autocastigo, ¿ya? Entonces, uno se autocastiga cuando uno ha fallado, ¿o no? Yo he conocido personas o niños, ¿ya? Que a lo mejor han fallado y dicen, come el postre, y dicen, no, porque me he portado mal. Y me dice, cómete el postre, ¿qué más da? ¿Ya? Es decir, que a veces nos no, yo no voy al viaje, porque claro, como iba a decir una palabra, ¿vale? Como he fallado en casa, pues entonces ya no voy al viaje porque no me merezco ir a ese viaje, que me quieran tanto, y si no, es que el amor es gratuito. Ya uno parece que tiene que primero pagar, expiar, ya pagar lo que uno ha hecho para después ser merecedor. Con Jesús nunca. ¿Ya? Voy a cruzar que no estoy en contra de esto, pero tampoco a favor, ¿no? Bueno, como pequé y tal, voy a cruzar de rodillas todo Villalba, hasta llegar a Santísima Trinidad Misa, y me dice, ¿qué estás pagando? ¿Es necesario pagar así? Ni siquiera pagar, pero así menos. ¿Me explico? Este tipo de cosas que a veces, que lo pongo en exageración, pero para que nos enteremos de que a veces somos capaces de llegar a pagar para que ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Nada, ¿ya? Una madre, muchas de vosotros aquí sois madres o padres de familia. ¿Acaso os extraña lo que hizo el hijo pródigo? ¿Os extraña a vosotros como padres de familia lo que hizo el hijo pródigo? No. No me lo merezco, es decir, una madre antes de hacer 80.000 preguntas, lo primero que hace es le da un vuelco el corazón porque su hijo ha regresado. Luego ya hablaremos, pero lo primero es el vuelco del corazón, porque es madre, es padre, ¿ya? Y esto es el corazón de Dios, ¿no? Sí. Pero siempre tenemos que tener, como dice el Salmo, un corazón contrito y humillado, tu Señor no lo desprecias, ¿no? O sea, sí, pero esa... decía Cantalamessa, que es el predicador pontificio del Papa,
Yo lo escuché una vez y me encantó, porque yo solo que creía y escuchárselo a él me pareció muy bello, que decía, el arrepentimiento, y lo tiene escrito él también, el arrepentimiento y la expiación no son condiciones del perdón, son consecuencias del perdón. ¿Me explico? Entonces, no es porque yo tengo que expiar primero para que me perdone, sino la expiación sería la reparación, viene porque me siento, me ama gratuitamente, ¿ahora qué hago yo? Pues voy a reparar esto. ¿Me explico? El Papa Francisco también cuenta, yo entiendo lo que me dicen, ¿no? Pero el Papa Francisco también cuenta, dice que una vez había un hombre que lo iban a fusilar en la Segunda Guerra Mundial y todo aquello, ¿no? Entonces, pero además había hecho atrocidades también, entonces le mandaron al capellán, y esto lo tiene en un libro que se llama Dios es Misericordia, el Papa Francisco, que es un libro muy bonito, que salió en el año de la Misericordia, y ahí narra esto, ¿no? El Papa Francisco dice que había un sacerdote, es un hecho real, un sacerdote, y le dice, para que se confesara antes de que lo fusilaran, porque aquello iba sí o sí, entonces pues le dice el cura, ¿usted se arrepiente de lo que usted ha hecho? Y le dice el hombre, no me arrepiento. Claro, el cura se quedó pensando y dice, ¿ahora qué hago? Y tuvo una genialidad, dice el Papa Francisco, es un cura genial, y le preguntó, ¿pero usted se arrepiente de no arrepentirse? Y le dice, ¿eso sí? Y entonces le dice, pues está usted perdonado por Dios. Y le dio la absolución. Es que esa es la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces uno dice de boquilla para afuera? Ay, que sí me siento mal por haber hecho, pero uno por dentro dice, pero qué bien que lo hice. Y uno no se arrepiente a veces de algunas cosas, hombre, de cosas gordas por supuesto, pero en esos momentos uno puede decir, me arrepiento de no arrepentir, me gustaría arrepentir. Ya con solo eso, es el deseo del arrepentimiento. Porque el perdón va más allá. El perdón no está condicionado por nada. ¿Y cómo nos cuesta creerlo? ¿Por qué? Porque aquí entre nosotros, yo te doy, tú me das. Hay letra pequeña, nada es gratis. Y cuando te dicen a uno en un almacén o en una tienda, tenemos gratis, no sé, hoy estaba viendo yo estos anuncios de televisión, compra no sé qué y te llevas una televisión gratis. Y yo por dentro decía, sí, gratis. No hay nada, porque hay letra pequeña. En la palabra del Señor, en la gratuidad de Dios, no hay letra pequeña, no existe. Pero nos cuesta tanto. Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Eres tan desbordante y qué bien que sea así. No logramos captar la magnitud. Y ojalá que delante de eso, de ese misterio de amor, podamos simplemente abrirnos. Porque si uno comienza, ¿cómo es eso? El amor no es para preguntarlo, es para acogerlo, para disfrutarlo, para entrar en él. Pero nosotros, la mente, ¿por qué? Porque pensamos, así como nos relacionamos entre nosotros, pensamos que nos relacionamos con Dios y proyectamos ahí mucho, y esto no es así. El amor de Dios es amor de Dios incondicional. ¿Ya? Ese es el amor de Dios. ¿Ya? Entonces, que entre nosotros, pues sí, a ver cuánto yo te doy, pero tú me das. Que eso es esto. El amor es enorme. ¿Ya? A mí es que esto del perdón que se narra me parece alucinante de Dios. Pero hay otro matiz también que a mí me gusta y creo que los que tocan. Dios perdona más gratis y además nunca echa en cara nada. Exacto. Cuando perdona al hijo pródigo, no se le ocurre echar en cara nada de lo que ha podido hacer, en ningún caso. Cuando perdono yo olvido, dice el Señor. Tiene una memoria fatal. Si el Señor tiene una memoria pésima, peor que la nuestra. Perdona y se le olvida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es así. ¿Ya? Es decir, nunca te va a echar en cara nada. El mal sí. Es curioso. Jesús te va a llamar por tu nombre de pila. Luis, Zaqueo, a cada uno, a Pedro lo llama por su nombre, a cada uno lo va llamando por su nombre de pila. María Magdalena, la otra, todo lo llama por su nombre. El mal te va a llamar por tu pecado.
Tú perdedor, ven para acá. Tú estafador, ven para acá. Tú ladrón, aquí. Tú prostituta, la otra, aquí. Tal. Y uno dice, ese es el mal. Cuando tú escuches dentro de ti una voz que te recuerda tu pecado, di, esa no es la voz de Dios. Dios me llama por mi nombre, porque mi nombre es lo más bello que él puede pronunciar. Nunca te va a llamar por tu pecado, tú mentiroso, ven para acá. Nunca te va a llamar así el Señor. Te va a llamar por tu nombre, porque es lo que significa tu vida. ¿Ya? En cambio nosotros sí, a veces entramos en contubernio con el mal y nos autollamamos el perdedor, el no sé cuánto, el mentiroso, que yo soy. No, yo soy Luis. Que he cometido errores, sí, pero vamos a ver, que cometer errores no es lo mismo que ser un error. Yo cometo errores, pero no soy un error. ¿Eres hijo de Dios? ¿No puede ser un error? No soy un error, soy hijo de Dios. Entonces, diferenciemos esto de yo cometo errores, pero no soy un error. ¿Ya? Y esto también para la estima, para cada uno de nosotros, el aprender a amarnos y a querernos, va a ser muy importante. ¿Sí? Yo te iba a decir, lo que veo de todo esto que has hablado, Luis, es que la infancia es muy importante, la educación que te den tus padres, el ambiente en el que te desarrolles, porque incluso estas cosas parecen que no, pero se pueden volver patológicas. Una persona demasiado rencorosa, una persona que no pasa por alto nada, o todo lo contrario, que va por la vida creyendo que todo lo que hace está súper bien, los demás son los que tienen la culpa de todo. Entonces yo pienso que eso también, pero claro, a los padres tampoco te los puedes culpabilizar porque ellos también son limitados y han hecho lo que mejor han podido hacer contigo, ¿no? Pero de alguna forma, pues yo creo que eso también te pesa luego a la hora Sí, de actuar tú. las heridas no sanadas, y por eso hemos hablado de la situación familiar, es importante. Es cierto que uno no puede, yo me he encontrado con muchos hijos que le echan la culpa, todo lo que me pasa en mi vida es culpa tuya, por ser papá o mamá mía. No es cierto, eso es mitad verdad, es decir, pero los papás a veces se sienten culpables de qué hice yo con mis hijos. Ese hijo pertenece a lo mejor a una familia de 2, 3, 4, 5, no todos salieron iguales, cada quien vivió la historia de diferente manera. Esto por un lado. Dos, como me decía una vez una paciente mía, decía, que tenía mucho sentido del humor, y decía, mire, yo tengo una niña de 2 años, ya le tengo una cuenta en el banco para cuando crezca, ella vaya a un psicólogo. Por lo que yo le voy a provocar. Me decía ella, por lo que yo le voy a provocar para que cuando sea mayor tenga dinero para ir a un psicólogo. Y entonces me hacía gracia y le digo, vamos a ver, no tienes por qué tal, pero ella porque ella había sufrido mucho con sus papás, ¿no? Entonces, pero es cierto que los papás hicieron lo que supieron y pudieron hacer. Si uno entiende la historia de su padre y de su madre, por qué son así, qué vivieron con los abuelos, cuál fue el contexto donde nacieron, por qué hay una persona en casa tan dura como mi padre, o dan no sé cuánto como mi madre, o por qué uno logra comprenderlos, uno dice, es que me dieron lo mejor que pudieron darme, no tenían más para darme, me dieron con todo el amor del mundo. Mal, sí, me lastimaron, también, ¿qué vamos a hacer? Ahora me corresponde a mí, yo no soy responsable de cómo me educaron. Ahora sí soy responsable, ¿qué quiero hacer con eso? Yo de ahora en adelante. ¿Quieres seguir reprochándole a tus padres y esa va a ser tu... y de ahí no vas a salir? Pues continúa por ahí, eso es ya una decisión tuya. ¿Quieres buscar ayuda para que alguien te ayude a salir de ahí? ¿Quieres sanar? ¿Quieres comprender a tus papás y ponerte en los zapatos? Preguntarle un día, cuéntame tu historia, ¿qué pasó en tu vida? Para entenderte. ¿Ya? Y es muy bello, es decir, yo me acuerdo con mis padres, más que todo con mi padre, que mi padre nació en una época que había una familia que tenía muchísimo dinero, pero él nace después de 9 hermanos, era el último, el número 9, que nace en la ruina de la familia, donde me contaban que mi abuela tenía que quitarse el delantal para hacer los pañales, es decir, que era una pobreza extrema, los tuvieron que comer. Entonces, claro, mi padre, uno ahí entendía, yo después lo entendí, después de muchos años, el por qué era tan riguroso, por qué era tan no sé cuánto, todo su carácter, toda...
¿Por qué? Porque le tocó sobrevivir en todo aquello, ¿no? Y era el menor, se quedó a cargo de sus padres, porque todo el mundo se fue en la ruina, todo el mundo se fue a buscar la vida y lo dejaron a él, que era el más pequeño. Entonces se encargó de eso. Entonces, cuando uno entiende esto, uno dice, pobre hombre, es decir, dio lo que pudo y supo dar. Es decir, me hubiera gustado que hubiera... Sí, me hubiera gustado, sí, pero bueno, fue de otra manera. Ya, entonces, este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, eso, que uno intenta ponerse en el zapato de la persona y en vez de salir de ahí, la paz sale la guerra de me voy a, es que quiero morirme, me voy a suicidar, no sé qué, esto, que muere. Entonces, claro, no se queda así como... Bueno, una cosa es la comprensión. Yo digo ponerme en los zapatos para comprender, no para exponerme a la persona. Hay personas que si uno se expone le van a seguir haciendo daño. Yo no tengo por qué seguirme exponiendo. Hay personas que hacen realmente daño y uno lo que tiene que hacer es protegerse, por mucho que uno las ame. ¿Ya? Entonces me pongo en sus zapatos. Okay. Yo entiendo que a ti te ha ido fatal, pero tu dolor no te da derecho a dar patadas. Entonces, a herirme a mí, no, yo no te debo nada, te lo debe la vida, pero te estás desquitando conmigo. Entonces, este tipo de cosas que también hay que poner límites a las personas, ¿no? Entonces, en esto. Pero bueno, seguimos, sí. Otra cosa que trae mucho rencor y torturas es el problema de la envidia. Eso yo, particularmente, a mí me ha pasado. Porque ya cuando era pequeño, como hasta los 12 años, yo empecé a estudiar bien, pues claro, desastre de estudio. Y había que también mi madre, mi padre, déjate como fulanito, fíjate tu primo no sé qué, y tú qué notas, y que no sé cuánto, entonces pues, empiezas a estar pasear con la vida. ¿Por qué no tengo esa inteligencia? Luego sabes que te das cuenta con el futuro que no es solo la inteligencia, que es las cosas, la madurez que tienes, etc. Sí. Pero eso ha dado la envidia es una cosa... La envidia, sí, porque es una mala mirada. La palabra envidia significa mirar mal, etimológicamente, así que esto significa. Es una mala mirada. Entonces yo miro mal a la otra persona, ¿no? En vez de admirarla, que también tiene una palabra que tiene que ver con la mirada, que es admirar, mirar de cerca y querer también ser yo, o ver cómo también aprendo de esta persona, envidio. Ya, es decir, miro mal que esta persona tenga éxito, tenga buenas notas, tenga buen trabajo, tenga una bonita familia, tenga hijos, porque yo no tengo, en fin, todo este tipo de envidias que también a veces, pues esto se resultan en un rencor ya hacia la vida, hacia la persona que tiene esto que yo quisiera, ¿no? Y que lamentablemente hay personas pues que no, ya que les cuesta salir de ahí. La persona también con éxito o que le va bien, también tenemos un pánico a ser felices, pero horror a ser felices, horror a contar que nos fue fenomenal en el trabajo, porque uno dice, ¿cómo se van a reír mucho? Todo el mundo dice, ¡ay, sí, qué bien! Ya. Difícilmente encontramos a veces personas que realmente se alegren, celebren con uno. Entonces nos da horror. ¿Por qué? Porque primero uno dice, si lo cuento, se chafa. No sé cuánto va a durar esto. Va a venir alguien y lo fastidia. Entonces comenzamos a... Y uno tiene que decir, mira, tengo derechos, me va bien en la vida, pues bendito sea Dios. Sin orgullo, sin ego, crecido, pero acoger aquello y dar con gratitud. También devolver. Yo he conocido personas que han tenido gran éxito y lo que hacen es devolver a la vida lo que les ha dado. Se hacen un voluntariado, ayudan a mucha gente, pero con mucha sencillez. Ya lo hacen y tal. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, me siento bien con mi vida, pero nos da horror manifestar que nos va bien en la vida. ¿Ya? Y es por eso hay que hasta perdonárselo uno mismo, decir, me perdono que me va bien. Es decir, que parece que es un delito ya que me vaya bien en la vida, ¿no? Socialmente, autoperdonarse parece como que fuera a veces una irresponsabilidad, como que fuera falta de escrúpulos, como que es un poca humildad, como que hay mucho orgullo, como que no acepto que he cometido errores. Y esto no es cierto. Es decir, el autoperdón va a sanar mucho. Te va a hacer convivir contigo y además tú eres la casa del Espíritu. Y esta casa tiene algo más que los errores, algo más que lo que haces, contiene espíritu.
Por tanto, la sintonía entre mi yo, que soy casa del Espíritu, entrar en sintonía con ese Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, el Espíritu de la concordia, el Espíritu de la unidad, hacerlo también dentro de mí conlleva el perdonarme, ¿ya? Acogerme, ¿ya? Que si no, uno se siente inferior al otro, porque el otro creo que no falla, yo sí fallo, el otro no. Entonces uno dice, no, todos somos iguales. Es decir, mantener esto también es importante. Es cierto que a veces nos autoengañamos. Y hay 3 mecanismos de defensa. Entiendo que no me da tiempo para hacer todo, pero bueno. Faltaba pero bueno, diré 2 o 3 cosas de los... Hay 3 mecanismos de defensa que son los más infantiles en la vida, es decir, la negación, ¿ya? También la proyección, también otro es la grandiosidad, ¿ya? Y la escisión. Bueno, son 4. Escisiones, la dividir, es decir. Entonces, uno es la negación. Uno niega, es decir, para perdonarse a uno mismo o para dar el perdón a otro, para perdonar a otro o pedir perdón a otro, o a veces en esto del perdón, todo esto, recurrimos a la negación. No, yo no hice daño, no ha pasado nada, no, a mí no me han hecho nada, no, yo no he cometido ningún error. Entonces, esto, la negación es, en un niño, está bien, ya, es decir, todos, el niño que rompe un jarrón enfrente tuyo en el salón, y dices tú, ¿quién fue? Y dice, yo no fui. Y todo el mundo se ríe, porque todo el mundo lo ha visto, pero hace gracia, porque es un mecanismo de defensa, de negación absoluta, se llaman mecanismos de defensa primitivos. A veces uno se encuentra con gente que es una negación constante de todo. No ha hecho nada, no tiene errores, no comete nada, él no ha hecho daño a nadie, no tiene por qué pedir perdón, nadie lo tiene que perdonar a él. Y uno dice, sí, parece como entonces una negación, ¿no? de las cosas. Por un lado está la grandiosidad, ¿ya? Es decir, que va junto con el pensamiento mágico, la grandiosidad, es decir, creerme que soy mejor que otros, que tengo más que otros, que yo he crecido mucho, que soy el mejor de aquí de Santísima Trinidad, que pobres criaturas los demás mortales, porque yo aquí, y uno dice, esto también es un mecanismo de defensa que va junto con, a veces, el pensamiento mágico, de querer ser grandioso, ¿no? Esa grandiosidad, que es una enfermedad del ego, ¿ya? Que en los niños nuevamente aparece, ¿ya? El pensamiento mágico o la negación, ¿no? La grandiosidad. Se creen Batman, se creen Superman, se suben al sofá, se ponen una capita y creen que vuelan. En los niños uno dice, bueno, lo disfruta y todo lo hemos hecho, ¿ya? Con la varita mágica convierte cosas, en fin, cree que la vida funciona así, ¿no? De niño. Para los niños estos pues se llaman mecanismos de defensa muy primitivos, son de niños, de lo primitivo de nuestra edad. Ya de adultos hay gente que cree así. Venga, no, si ya te dice así, ya estás perdonado. Varitas mágicas. Para Navidad vas a ver que todo se arregla en esta familia. Pensamiento mágico. No hay fechas. Eso se llama pensamiento mágico. Vas a ver que para Semana Santa esto se arregla, yo sé. Vamos de viaje, vienen de viaje cogidos de las greñas, todos, pero había una fecha que le echaban ahí los polvos mágicos. Semana Santa. Viernes Santo a las 3 de la tarde. No funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Pero estos pensamientos mágicos, pensamos nosotros que tenemos un poder para también hacer cosas de este tipo, ¿no? ¿Pero eso puede ser fe? La fe brota de la realidad, es un deseo, pero hay gente, es decir, psicológicamente se llama pensamiento mágico, la fe es otra cosa. La fe es, me fío del Señor, que esta situación va a cambiar. ¿Cuándo? No el Viernes Santo a las 3, eso es magia, ¿vale? Eso es pensamiento mágico. Me fío de que el Señor en algún momento puede actuar en esta familia, esto es fe. Me fío. 24 de diciembre a las 12 de la noche en el abrazo vas a ver que esto es una maravilla. Cuñados que nunca se hablaban se van a abrazar y yo lo sé porque yo he rezado, pues eso es magia. Eso no funciona así. ¿Vale? Entonces, distingamos la fe del pensamiento mágico. La fe es, me fío
ya de que el Señor en algún momento hará la obra en esta familia, para que los que no se hablan se hablan, para que los que no soportaban ni verse se miren, para que hagamos el paseo o el viaje que vamos a hacer lo tengamos en paz. Y Dios actúa, pero muestra un deseo, pero ya hoy está muy de moda, no tanto en los cristianos católicos, pero sí en los cristianos protestantes. Se meten algunos y dicen, decreto en el nombre del Señor que mi familia, uno dice, la palabra decreto no la habéis escuchado, es muy protestante, ¿no? Pero muy curioso, porque es como, yo tengo el poder y yo controlo, y yo le digo al Señor lo que va a hacer mañana por la tarde, y yo decreto que mañana por la tarde fulanito le va a hablar a fulanito. Estas cosas que son pensamiento mágico, ¿sí? ¿Cuántas veces? Yo os preguntaría, de las veces que hacéis esto, o que hacemos esto, uno cuenta, a ver cuántas ha acertado. Pero la una que acertó por la ley estadística, ¿ya? Por el azar existe, por eso toca la lotería. Esa vez de 100 se la cuento a mis amigos. Yo nunca fallo. Yo dije que el viernes a las 3 de la tarde, mira lo que pasó el viernes a las 3 de la tarde. Te lo voy a contar. Y así en reuniones, y no sé cuántos, las amigas, no sé quién. Y un momento en que se cree esa persona que cada vez que piensa eso sucede. Pero no es cierto. Son las ilusiones que tenemos a veces dentro de nosotros. Bueno, sí, o como te digo, en psicología es un pensamiento mágico, es considerado un mecanismo de defensa patológico primitivo. Otra cosa es la fe, que es una cosa sobrenatural, de la cual creo que todos participamos aquí, ¿no? Entonces no estamos negando la fe, sino no confundirla con el pensamiento mágico, que hay una línea muy delgada en eso. Y bueno, ya casi ya termino porque... y luego el pedir perdón, que era una de las cosas que... Y pedir y perdonar a Dios también, que yo creo que esto será muy importante, ¿no? Perdonar a Dios. A veces creemos, la Biblia está plagada también de momentos donde se perdonó a Dios. Job, el otro, maldito el día en que nací, muchas frases, a ver si os leo algunas que tengo por aquí. El mismo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, que no quede yo en ti defraudado, dice el Salmo 25. Sí, le dice el Salmo 38, tus flechas se me han clavado y tu mano pesa sobre mí, Señor. Y es un reclamo. Señor, tu mano pesa, quítala. Es decir, como que se le atribuye a Dios. De noche grito en tu presencia y no me escuchas, Salmos 88. La oración en la de gracias, Salmo 102. Ya, las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me preguntan, ¿y dónde está tu Dios? Salmo 42 y 43, es decir, todos estos reclamos a Dios, ¿ya? Maldito el día que nací, ¿ya? Todo este tipo de cosas que aparecen en la Biblia, muchas veces nosotros también tenemos estos reclamos a Dios y hagámoslo oración. Cada vez que estemos, entre comillas, enfadados con Dios, hagámoslo oración. Es una oración. Y no pasa nada sentarte delante del Señor y decirle de todo. Porque al final vamos a terminar en su regazo, ¿no? Amados por Él. Bueno, yo por el tiempo voy a terminar aquí. Espero más o menos que os haya ayudado un poquito. Vamos a hacer una breve oración y terminar nosotros.